Televidente, bom venir a outra edição de Time Out. Agora em Time Out, nós vamos papia com maneira que está atrás de formação de nossos atletas aqui da Aruba. O diretor de comitê de direção técnica do Comitê Olímpico Urbano. Nós se referindo ao Dr. Edmundo Josia, quem de nos conhecer por de nascimento tempo de direção técnica, então uma comissão técnica toda, por de começamento até o original, como coisa passa. Nós vamos dar uma outra coisa que se liga aos membros, nós estamos conversando com Edmundo Josia. Televidente, danke porque não conosco, nós estamos com Edmundo Josia, diretor de direção técnica do Comitê Olímpico Urbano. Edmundo, nós no programa passado, nós repassar, nós começar a repassar o que é trabalho agora assim para a preparação de atleta para o Goiano Pan-Americano, então simplesmente o seguimento do vai estar o Goiano Olímpico, do vai estar outro ano. Kiko, a ressaltar mais esse viagem. Bueno, Claret, tem outro aspecto que ha cambiado en los deportes de alto rendimiento. Mi te dice sinceramente, aunque mitad de persona que está encargada con la máxima responsabilidad técnica, pero no está un team, no solo Edmundo, está nos tiene una comisión técnica con 5 miembros, nos tiene Semedar incluir con nosotros en la dirección técnica, la comisión médico, comisión antidoping. Y mi te piensa que nos está recibiendo resultados de un proceso. ¿Hay pruebas de ya se hace pruebas de doping, sí, una muestra de 5 atletas al azar y tú la pasas safe, es decir, no tiene problema con el costo de doping. Y Hopi Costa Bordo así en el seno de COA y en el seno de Federación MES, y me está sintiendo que nos tiene un grupo de atletas que ha clasificado. Finalmente me lo va a ir directo para el grupo de deporte que ha clasificado. No se ha comenzado de buscar el nombre, inclusive. No, el nombre. Bien, nos tiene un cosa que está importante, está de filosofía de COA. Desde el año 1999 juegan un Panamericano de Winnipeg, Canadá. Una comisión técnica en aquel momento nos ha propuesto a directiva que no va a ir más a jugar en Panamericano con atletas no clasificados con sistema de wildcard. Van a intentar de buscar un nivel de clasificación que realmente está midi cómo el país está crece a nivel del continente que estamos apropiando de 41 países. El proceso a bordo está largo, está 16 años. Y en el año 2007 ya nos ha un salto de calidad comparado con antes, nos va a ir Brasil en el 2007 con 15 atletas, con 4 deportes, después nos crece con un deporte más en Guadalajara y 16 atletas y ahora nos tienen prácticamente 25 atletas en la delegación, 23 atletas logra su clasificación, me va a mencionar el deporte en el que logra su clasificación. El andamiento nos ha comenzado con 7 preseleccionados, 3 logra su clasificación, un Dinán, que está Miquel, queda en 2 puntos del ranking del continente, él no adrenta para 2 puntos, los dentas 268 el andador y 266 y él tiene el 268 con 16 años, pero para no estar Hopi ganador con 16 años. Imaginamos, tiene 2 ciclos más ainda vivo. El team de nado sincro, el taekwondo nos ha comenzado con 3 atletas, 2 a clasificar, el beach voleibol a clasificar de pareja, el vela a clasificar a Filipín de Cursó, la medalla de oro centroamericana, y ese está el grupo de deporte que nos tiene que clasificar. Ahora, había un caso, me quiere explicar para que la realidad, había un caso, que está el caso de Rense Postma, de triatlón, que él no forma parte, el triatlón no forma parte de preselección para sobrar, no ha clasificado para jugar en CAC. Nan Barrio de Sur, él la obtiene como un lugar número 16, él la baja su tiempo, excelente atleta, 17 años, y ahora finalmente, en Federación Internacional, mirando su cantidad de puntos que él acumula en 6 competencias internacionales y 3 en Aruba, 9 competencias, Nan Aduné un wild card. El wild card que COA como filosofía no está acepté
pero no está visa como dirección técnica, nos analizar con profundidad toda regla tiene su excepción y finalmente nos hace una proposición a la directiva de COE, directiva ACT, de nos honra eso, petición de incluir a Rense en el concepto de wild card. Y otro tremendo atleta. Excelente atleta. Y otro atleta, John también, y que cuando me pisa John, y que pisaba Claret quizás en el próximo programa, o a mí, o Nicole, te va a dar una información. Me está totalmente seguro que del continente panamericano, la delegación más John que está participando en Juegos Panamericanos está en delegación de Aruba. Los promedios de edad están entre 17 y 19 años. A nivel panamericano, nos tiene un par de atletas, un tigre más de edad avanzada que está alterada el promedio, pero no esté ahí con 17, 18 años. Increíble. Y el otro atleta, que no como wildcard, finalmente ha vuelto a alocar su cupo, está Saitiel Suacándar de BMX, excelente atleta con sexto lugar en Juegos CAC y el dirección técnico y comité olímpico también acepta inclusión de Saitiel. Finalmente nos tienen 10 deportes con 25 atletas Juegos Panamericanos. Increíble. Televidente de la que nos va a time out. Contigo sin que nos ven back. Nos está conversando más con Edmundo Josiah. Televidente, danke perché avete conosciuto asunto con Edmundo Josiah, director de dirección técnico de COA. Vamos a hablar de los pronósticos. Bien. A mí me encanta eso. Ya, el pronóstico finalmente está el análisis que cada dirección técnica está haciendo un juego para hacer un pronóstico, me quiere explicar en corto, y nos así el cava, por ejemplo, nos tiene que analizar del continente el resultado de cada atleta del país, de diferentes países, y vos tiene que ubicar los atletas junto con el ranking de cada país. Quiere decir que está un trabajo hopi profundo, no está fácil. Me quiere felicitar a Beto Til, el doctor Ricardo Vargas, que estaba tan encargado con toda parte de información, de la parte de informática de nos, y nos ha presentado en cada deporte, no tiene espacio para explicar, cada atleta, cada deporte tiene en su informe la posibilidad, cuál país tiene delante, cuál país tiene detrás, para el Juegos Panamericanos. Y finalmente, nos tiene con la grata noticia, en los Juegos Panamericanos anterior, los mejores resultados estaba hasta un semifinal B en lanzamiento. Sin embargo, ahora ya Aruba, Mescos que nos ha demostrado en Juegos Centroamericanos a nivel regional, ya Aruba no te llega a Juegos Panamericanos simplemente para participar, o como tú piensas, la Cenicienta, Gran Tahuá. Ya nos tiene algún atleta que por ti resultado. Concretamente, nos mayor posibilidad está en el bowling femenino. Nos tiene a Camila y a Tashaina, que está ubicada en el lugar número 3 y número 6 del ranking panamericano. Que dice en el ranking panamericano, ya Camila, que ha logrado el lugar número 9 en el 2011, ahora está en el número 3. Y Tashaina, que ha logrado 4 años pasados a nivel panamericano, el lugar número 10, ahora está en el lugar número 4 o 6. Que dice, ahí van a poner así, el pronóstico está gordo así arriba papel, después de la competencia está la verdad. Pero en los pronósticos, en el bowling femenino, nos pueden por bien con alguna medalla. Menos por bien si está 1 o 2, ojalá que portar de oro, portar de bronce, un cuarto lugar está bueno también a nivel panamericano, pero nos tiene posibilidad. Otro deporte que nos tiene posibilidad está en la vela. Filipín, Van Holt, que logra medalla de oro en CAC Panos, está ubicada entre el promedio 8. ¿Cuánto visa Hopi? Que está visa 8, Hopi. 8, que quiere visa que, o sea, la vela está un deporte que el pronóstico está más difícil para sobrar según el viento, según diferentes factores no controlables por el atleta, pero el grupo de factores está parejo para tu gente. Entonces, Filipín también está un posible candidato para Pico de 6, nos tiene en el landamiento, ya un tique más difícil, pero nos tiene un Ali Ponzón que está cuarto lugar centroamericano y nos pronóstico con Ali está un finalista, que él dice que porta entre 8, final A, en un juego panamericano que está, ya está piensa que está entre en bidones de historia. Y él dice, y nos tiene algún otro atleta que está Jordi, Daniela, etcétera, que no por queda como un final B. Que él dice que el grupo de atletas que nos tiene, te repetí, un grupo de atletas Nanjón, que tiene de 2 juegan en Panamericanos delante, o posiblemente un de 3, no está considerado que no están con un excelente nivel de preparación, motivar
y con un trabajo detrás de su coach. Me está felicitar también al grupo de entrenadores que estaba ahí, juegan en Panamericano, y no está Drenta Claret, no está Sally el 4 de julio, el primer grupo, y nos moral de, voy a decir así, combativa, está Hopi alto, basada arriba, no solamente un informe, sino arriba el resultado que han a cosechar en el último año. Este bisa algo que no se bisa de un programa para años atrás, repetir un viaje más. Nos espera o poder de Deus que nós vamos aqui, mira, nos promete classificar para o Vegano Olímpico, nos promete medalha no Vegano Olímpico, para que não. Se na ano 99 nós estamos em Cairo, na ano 2015 nós estamos competindo, nós estamos classificar 25 atletas. Na 99 nós estamos em agora que nós temos 25 atletas classificar. 10 deportes. 10 deportes, nós double up deporte comparado com 4 anos passados. Kuta indicador nan, kutin trabalho nan estruturar que ser assim, trabalho nan caminho com tempo de soal de turende, especialmente nos atletas nan, patch off lo que están haciendo, por eso nós estamos demonstrando o mundo inteiro que nan com nos por base que nos cumple que trabalham com os especiais. Hermano, te tengo que felicitar. Tú sabes por qué. Ya, gracias. Yo bosaco el comisamiento. No se pasa de hopi guerra la que nos pone así que por mí cuando llega caminos para bien, porque tú motor no, grande. Y siempre en tu guerra votaba y está siempre banda de nos. Pues botar un día motor grande como puxa los deportes, camina que estaba para bien nabo, la gente entero tiempo, sobre estamos un team detrás. completamente.